Acá hablan todos de haber leído o escuchado. Yo lo viví. La legislatura rionegrina, la mayoría absoluta era del Partido Radical. Había dos partidos, el radicalismo y el peronismo. En esta legislatura 22 diputados eran del radicalismo, o sea, teníamos una mayoría. Por lo cual teníamos una mayoría y todos jóvenes, porque ese gobierno radical es de mucha juventud, un gobierno que un promedio de 32 años, 33 años, en todo el contexto del gobierno tiene 32, 33 años. De hecho, el peronismo traía en ese momento lo que había sido el último gobierno de Mario Franco con todos sus actores, que se incorporaba ahí Miguel Pichetto, Jorge Ceja, 2 o 3 jóvenes, pero el resto era gente mayor que nosotros, lo cual la diferencia no era ideológica, era generacional. No era una diferencia ideológica, era generacional. Entonces, y aparte en un peronismo que era ganador absoluto, con las prácticas peronistas, que yo ni las critico ni las descarto. Y nosotros éramos unos jovencitos de franja morada, de Alfonsín, de un nuevo proyecto, que éramos distintos. El traslado de capital nos encuentra desprevenidos a todos los argentinos, porque era una situación nueva de cambio de modelo, del centralizado de Buenos Aires al descentralizado de Alfonsín, porque la capital está dentro de un proyecto de descentralización de país. Una de las cosas era descentralizar la capital, Buenos Aires, que tenía su fundamento y sus razones, que hoy todavía la sigue teniendo, porque era el poder económico más un poder administrativo más un poder político, era la suma del poder público, era eso. Y aparte estaba también la descentralización, que hoy la seguimos sufriendo, que yo para ir a Santiago del Estero tengo que ir primero a Buenos Aires. Así es que también era un cambio de la estructura aérea del país, con aeropuertos base, como Neuquén, Trelew, Córdoba, San Juan, Aeroparque, con intercomunicación, ¿cómo te puedo decir? Con intercomunicación con aviones más pequeños dentro de las provincias, que es el proyecto aeronáutico que adopta después Río Negro, con la capital Viedma y con sus aviones. Por eso son la cantidad de pistas que existen en la provincia de Río Negro. Que se pueden discutir o no, eso es otra cuestión. Pero ese es el proyecto de descentralización. Entonces, nosotros ¿qué teníamos ahí? La fruta fina del Bolsón, que salían de ahí, de ese avión, salían para embarcarse ya directo para exportar. La pesca de San Antonio, por eso es el aeropuerto que tiene San Antonio, sale por ahí. Es todo un complejo. La línea sur con sus aeropuertos, que servía primero humanitariamente, porque en ese momento era el tren, pero si tenía nieve y el tren no andaba, las rutas estaban cortadas, ¿en qué íbamos? Fue un proyecto aéreo a eso. El turismo de Bariloche, o sea, ese proyecto que hace Río Negro, descentralizado, es copia de este proyecto. También es copia de ese proyecto, donde también se descentraliza la administración pública. Secretaría de Turismo en Bariloche, Secretaría de Pesca en San Antonio, de Fruticultura en el Alto Valle, o sea, también se va a poner, porque el proyecto en ese momento que proponía Alfonsín era que las grandes empresas productoras tuvieran sus organismos directivos en el lugar. O sea, el carbón de Río Turbio no tenía que estar los directivos en Buenos Aires, era en Río Turbio. El petróleo era en Comodoro Rivadavia. O sea, la vitivinicultura era en la zona cuyana, no en Buenos Aires los directorios, sino donde estaba la producción. Esa es la descentralización. Entonces, ¿te imaginás que a 2 años de haber vuelto al gobierno constitucional, con una generación perdida, como fue la del 76, perdida por los militares,
por la educación. También la dictadura no fue solo de haber tirado tipos al mar, también cambiaron las leyes de la educación, se cambió muchas cosas, que repercutió y repercute hoy porque nos faltan 1 o 2 generaciones, por eso hay saltos tan grandes en esto. El tema de capital, te puedes imaginar lo que puede ser, fue una cosa, fue medio imitando al Brasil de Brasilia, ¿cierto? Con la impronta argentina, con una impronta que veníamos de un juicio a la Junta, cuando todavía no nos acomodábamos en la obediencia debida, todavía no nos acomodábamos en nada. Pero hay que recordar que esos momentos eran momentos decisivos porque no sabíamos cuándo nos echaban. Esta legislatura guardó la primera bandera que cumplió los 4 años. Yo soy uno de los primeros legisladores que cumplimos un mandato legislativo de 4 años. Fue un proyecto democrático. Los otros no fueron democráticos. Fueron hechos por militares, con un pensamiento que no es el mismo que se construía la capital. La capital es un proyecto donde el respeto por las instituciones. De hecho, ¿por qué viene Alfonsín? ¿Por qué viene y dice, señores legisladores? Va y baja todo el discurso. ¿Por qué va al Deportivo Patagones y dice, amigos, y baja todo el discurso? Porque se respeta la institucionalidad. Alfonsín viene a esta casa. No queda únicamente en la Casa de Gobierno. Viene a esta casa, institucionalmente va al Poder Judicial. Porque también había que poner un Poder Judicial en este traslado capital. Es difícil hoy imaginarte estos tiempos que nosotros corríamos si estábamos acá o nos llevaban presos. Porque lo que nadie dice de las interrupciones constitucionales, que no era que te avisaban. Iban a tu casa, te sacaban de los pelos, a los legisladores de todas esas casas las sacaban de los pelos y chao, ni juntate las cosas. Y aparte, pues, ibas hasta preso. Y había que pensar para adelante. Ahora, de lo que veníamos, ¿quién quería pensar para adelante? Si veíamos una gorra o un cartel, no sabíamos cómo hacer para putearlo, porque tenía una gorra. Entonces hay que centrarse en ese lugar. ¿Qué era Alfonsín en ese lugar con el traslado de capital? Era una institución en la República. Yo fui el presidente de la Comisión del Traslado de la legislatura. Era la parte más importante que tenía el proyecto, porque había que aprobar la cesión de tierras del proyecto. Y eso tenía que salir por 2/3 unanimidad. Lo cual, como en todos estos proyectos, hay que consensuar. Alguien que hacía toda una historia en Viedma, 100 años de historia en Viedma, ¿cómo haces para decirle que van a venir 1 millón de personas y vos quedás de lado? Y tus seres queridos quedan de lado, no existen más. Que eso es un número o una dirección. O sea, esto es lo que hay que tomar en cuenta. O sea, Viedma no nos apoyó, no sé si no nos apoyó, pero también tenía que hacer su catarsis de vida. Eran tiempos donde todavía no había la inmigración en Viedma que hay hoy. Eran los NIC, nacido y criado. Ese árbol lo plantó mi abuelo cuando tenía 8 años. Y vos me lo venía a cortar. Ahora, ¿qué le pasa a la familia cuando le iban a tirar el árbol que había plantado el abuelo? O el bisabuelo. ¿Qué pasa? Hay cosas mucho más internas que el proyecto en sí. Acarrean otras cosas. Entonces los arquitectos son arquitectos, programaban la calle que iba así, que iba del otro lado, pero cada calle de esa pasaba por un lugar que había que expropiar, que había que comprar, que había que hacer una cantidad de cosas. Entonces cada uno tenía una identidad en este Viedma y vos se le ibas a sacar. Entonces, por eso creo que nos equivocamos todos, porque no estábamos preparados, porque hacíamos cosas de apurado, porque si vienen los militares, el día que Alfonsín viene y anuncia en los jardines de Economía el traslado de capital,
las banderas decían Lamarque capital de Río Negro, Roca capital de Río Negro, Chipoleti capital de Río Negro, un sistema de gobierno rionegrino lineal, con una legislatura en un lugar, el poder ejecutivo en otro y el judicial en otro, ¿no? O sea, se trasladó a Río Negro. No a Viedma, porque Viedma era el centro, pero también empezó a jugar si La Boca iba a ser el balneario de la capital o Las Grutas. O sea, empezaron a jugar todos estos egocentrismos. Si el campo mío que tenía 300 vacas, 5.000 ovejas, iba a seguir estando, no iba estando, si iban a venir 300.000 personas, 400.000 personas. Esto fue así. Pero el problema más grande es que nos demoramos en la construcción de la capital. Esto era una sala permanente de reuniones y bueno, hubo que consensuar. Era difícil, sobre todo yo creo que para el justicialismo, el peronismo era muy difícil consensuar porque desde el orden nacional era otra cosa. Nosotros no, porque el partido de última, si bien no estaba activo el orden nacional, pero teníamos la figura del presidente. Es todo un proceso, y no estábamos preparados para ese proceso, no estábamos preparados. Y a nosotros nos dio un impulso distinto, porque teníamos que pensar otra provincia, no la provincia que teníamos, porque ya el IDEBI ya no se convertía en el IDEBI para el sur argentino, era el IDEBI de la capital. La Boca ya no era el balneario de La Boca, era el balneario de la capital. Entonces, todo esto influye entre los que viven acá adentro y piensan como acá adentro y el que está afuera, que está viendo cómo saca ventaja de todo esto que va a quedar. El traslado de capital está dentro de un proyecto de descentralización de país. Encontrarte con una sociedad nueva, eso te da miedos. O sea, no sé si te da miedo, pero te da interrogantes. Y por eso era importante la legislatura, que era la que tenía que sostener el proyecto. Eran todas incógnitas, yo creo que siguen siendo incógnitas porque nunca pudimos ponerlas en marcha. O sea, nuestros ríos van a tirar, van a ser como La Boca, va a ser como el Riachuelo. Porque las comparativas que teníamos eran esas, no eran otras. Fue una buena experiencia, muy buena experiencia. No se cumplió, es una lástima, pero era un proyecto de país, donde nosotros estábamos insertos en ese proyecto de país. Este es el valor grande. Nosotros en el traslado de capital estábamos insertos en un proyecto de cambio de modelo de país. ¿A ustedes les parece que es fácil discutir esto? Esto es lo que no nos dimos cuenta, por el apuro. Hoy tal vez nos damos cuenta, mirá, sería, pero en ese momento privaron los egos. No sabíamos. No es culpa de nadie, ¿eh? No. Por eso digo, nos cambió la mente. Nos puso en otro lugar. Ponernos en otro lugar tiene su resistencia, tiene sus cosas. Entonces, decir que era malo o era bueno, nunca vamos a poder saber. Es una utopía. Y a mí me tocó una cosa importantísima, por eso lo siento tanto, entregarle en la mano la ley de cesión de tierra al presidente de la República, a mi amigo Raúl Alfonsín. Era importante para uno. Son cosas que a uno lo mueven, que tal vez nunca las diga, pero que adentro están, y este proyecto está adentro.